Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Buenos días. Good morning. The presence of the Lord is here. La presencia del Señor está aquí, amén. Sorry, we're trying to get comfortable here. Qué pena, estamos tratando de acomodarnos aquí un poquito. I want to tell you something. Yo quiero decirle algo. Yesterday, I had a migraine all day long. El día de ayer tuve una migraña todo el día. And normally when I have a migraine, Y normalmente cuando yo tengo una migraña, I sleep at night, yo duermo de noche and in the morning I feel better. y en la mañana me siento mucho mejor. But this morning, so I thought, I'll go to bed, I'll sleep well, in the morning I'll be fine, and I'll go to church Y me and I'll preach. acuesto a dormir y cuando llego a la iglesia, bueno, puedo predicar y me siento bien. And about 3:30 this morning, I woke up, Y aproximadamente a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, esta mañana me levanté and I still had a migraine. y aún tenía una migraña. I cried out to the Lord, Y yo me levanté y clamé al Señor. Lord, heal me. Y le dije, Señor, sáname. I feel very strongly that this word that I have for the church tomorrow is from you. Y sabe, iglesia, yo he sentido muy fuertemente en esta mañana que esta palabra viene del Señor para usted el día de hoy. And I felt in my heart Y yo sentí en mi corazón that the Lord told me, que el Señor me dijo, just wait. simplemente espera. And my head hurt all morning Y mi cabeza dolía toda la mañana, until 8 o'clock. hasta las 8 de la mañana. Now it doesn't hurt. Ya no me duele la cabeza. Praise the Lord. Gloria al Señor, amén. So if you've been here the last couple weeks, Así que si tú has venido de pronto las últimas semanas, we've been learning about crying out to the Lord. hemos estado aprendiendo acerca de clamar al Señor. And I believe that many of you have been crying out to the Lord. Y yo creo y yo sé muy bien que muchos de nosotros hemos estado clamando al Señor. And the Lord wants you to know something. Porque el Señor quiere que usted sepa algo el día de hoy. He hears your cry. El Señor escucha su clamor. When we cry out to the Lord, He hears us. Porque es que cuando clamamos al Señor, el Señor sí nos escucha. So don't grow weary in crying out to the Lord. Así que no se sienta desanimado cuando esté clamando al Señor. Keep putting Him first in your life. Siga poniendo al Señor en primer lugar en su vida. First things first. Primero lo primero. A lot of the time when we cry out to the Lord, Porque sabe, muchas veces cuando clamamos al Señor it's because we're suffering. es porque estamos sufriendo. We're suffering something. Estamos sufriendo por algo. And I was thinking about Y this, yo estaba pensando en esto esta semana. and the Lord showed me 3 different types of suffering. Y el Señor me mostró tres tipos de sufrimiento distintos. And I'm sure there's a lot more, and you could divide them in different Y ways. de pronto hay más tipos de sufrimiento y de pronto usted los puede dividir. But today we're going to divide them into 3 different categories. Pero hoy los vamos a dividir en 3 categorías distintas. Sometimes we suffer the consequences of our sin. A veces sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Sometimes we suffer for the cause of Christ. A veces sufrimos por la causa de Cristo. And sometimes Pero a veces we have no idea why we're suffering. no tenemos ni la más mínima idea por qué estamos sufriendo. And it's important to see if we know why we're suffering. Y es importante nosotros ver por qué estamos sufriendo. Because our response in each situation will be different. Porque es que nuestra respuesta ante cada situación de sufrimiento será distinta. So let's take a look deeper at these 3 types of suffering. Así que hoy nos vamos a adentrar un poco más profundo en estos 3 tipos de sufrimiento. And if you were here last week, Si usted vino la semana pasada, the preacher, hermano Carlos, el predicador, el hermano Carlos, he talked about how we shouldn't be complaining, él nos habló muy claramente de cómo no debemos estar quejándonos todo el tiempo. but should be crying out to the Lord. Más bien deberíamos estar clamando al Señor, fue lo que nos enseñó. This is really important to remember as we look at how we've been suffering. Y es muy importante que nosotros veamos esto cuando estamos sufriendo. So the first type of suffering we're going to look at Así que today el primer tipo de sufrimiento que vamos a ver el día de hoy is suffering brought about by our own sin. es que sufrimos a causa de nuestro pecado. Let's take a look at David. Y me gustaría que miráramos al salmista David.
David was a man after God's own heart. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. He was a king, Él era un rey, but he started out as a shepherd pero él empezó como un pastor de ovejas and he ended up as the king of Israel. y terminó como el rey de Israel. But even though he was a king, Pero aunque él era el rey de Israel, he still sinned. él aún pecaba. And he still had to live out the consequences of his sin. Y aún David, el rey de Israel, tenía que vivir las consecuencias de su propio pecado. One of David's most devastating moments of weakness Uno de los momentos más devastadores y de debilidad del rey David was with Bathsheba. fue cuando estuvo con Betsabé sexualmente. David saw Bathsheba while she was bathing. Porque cuenta la historia que David vio a Betsabé cuando se estaba bañando. And knowing that she was a married woman, Y aún así, sabiendo David que Betsabé era una mujer casada, he still had an affair with her. aún así tuvo un romance con ella. So Bathsheba, if you know the story, ends up getting pregnant. Así que si usted sabe la historia, Betsabé terminó embarazándose de David. And David tries to fix things on his own. Y David trata como de arreglar las cosas por sí mismo. But the Lord steps in Pero el Señor entra a la historia and he confronts David. y él confronta a David. He uses the prophet Nathan. Él utiliza al profeta Natán. So let's read in 2 Samuel Así que vamos a leerlo en 2 de Samuel, chapter 12 verses 13 and 14. capítulo 12, versículo del 13 al 14. Dice así entonces, 2 de Samuel 12, del 13 al 14. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. David repented David se arrepintió and the Lord forgave him. y el Señor perdonó a David, But pero the Lord did not remove the consequences of his sin. el Señor no quitó las consecuencias de su pecado. So then David cried out to the Lord. Entonces nos cuenta la historia que David clamó al Señor, And let's read in verse 16. y lo podemos leer en el verso 16. Y dice así: así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. And in verse 18 it says, Y en el verso 18 dice así: finalmente el séptimo día el niño murió. David cried out to the Lord. David clamó al Señor. He fasted. He laid all night on the floor, Él ayunó, inclusive dice la Biblia que él se tiró al piso, crying out to the Lord. clamando al Señor. And the child still died. Pero aún así el niño murió. It doesn't seem to make sense. Parece que no tiene sentido. If the Lord hears us when we cry out, Si acaso el Señor no nos escucha cuando clamamos, why did he not save David's ¿por son? qué entonces no salvó la vida del hijo de David? Because his son's death was a consequence of David's sin. Porque es que la muerte del hijo de David era una consecuencia del pecado de David. Sometimes when we cry out to the Lord A veces nosotros clamamos al Señor to take away the consequences of our sin, y le decimos: Señor, llévate la consecuencia de mi pecado. and he does. Y el Señor lo hace. But sometimes he doesn't. Pero a veces, iglesia, no lo hace. Sometimes A veces we have to live through the suffering of our consequences. nosotros tenemos que vivir las consecuencias de nuestro propio pecado. And really, Y realmente, iglesia, why should the Lord take away the consequences of something we did? hagámonos esta pregunta: ¿por qué realmente el Señor tendría que quitar las consecuencias de algo que nosotros mismos cometimos? When he does take away our consequences, Porque cuando el Señor realmente quita las consecuencias de nuestro pecado, it's because of his mercy. es por su misericordia. And when he doesn't take away the Pero consequences, cuando no lo quita de nuestra vida, it doesn't mean that he's less merciful. no significa esto que Él es menos misericordioso. It means we have a lesson that we need to learn. Significa que tenemos que aprender una lección en nuestras vidas. So how should we respond to the suffering from our sins? Así que de pronto usted se pregunta: bueno, pero ¿cómo respondemos a esta consecuencia del pecado? Let's learn from David. Aprendamos de David. In 2 Samuel 12, 19 and 20, Segunda de Samuel capítulo 12 también, versículo 19 al 20, la versión Reina Valera dice así: ¿ha muerto el niño?, preguntaba David. Y ellos respondieron, sus siervos: ha muerto.
Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. What did David do when the child died? ¿Qué fue lo que hizo David cuando el niño murió? He got up. Él se levantó, He went to the house of the Lord él fue a la casa del Señor and he worshiped. y él adoró a Dios. Before the child died, Antes de que el niño hubiese muerto, when there was still some hope that maybe he would live, cuando aún había esperanza de que el niño viviese, David cried out to the Lord. dice la Biblia que David clamó al Señor. But after the child died, Pero luego de que el niño murió, David got up. David se levantó, He washed himself él se lavó and he worshiped. y él fue a adorar a Dios. But why? ¿Pero por qué? Why wouldn't he be mourning the death of his son? ¿Por qué de pronto él no se levantó y empezó a llorar por la muerte de su hijo? I'm sure that on the inside, David was still Y mourning. yo estoy seguro que en el corazón de David aún había mucho sufrimiento. But he got up Pero dice la historia que David se levantó and he moved on. y él movió hacia adelante. He didn't stay in mourning Él no se quedó en su sufrimiento over the consequences of his sin. por las consecuencias de su propio pecado. He got up and he worshiped the Lord. Él se levantó y adoró a Dios. If you can identify with David, Si usted se puede identificar con David en esta mañana, and I believe that at some point in our lives, y yo estoy seguro que en algún punto de nuestras vidas we can all identify with David. todos nos podemos identificar con David, And we've suffered the consequences of our sin. porque hemos sufrido las consecuencias de nuestro pecado. And when we're in this moment, Pero cuando estamos en este momento de sufrimiento, we have to pray to the Lord to take it away nosotros tenemos que orarle al Señor para que se lleve la consecuencia de nuestro pecado, if it's his will. si es su voluntad. And if not, Pero si no, iglesia, we have to move on. tenemos que movernos hacia adelante. Don't wallow in your sorrow. ¿Sabe, iglesia? No se ahogue en su propio dolor. Begin again. Empiece nuevamente. But this time, Pero esta vez, do things right. haga las cosas correctamente. Keep the first things first in your life. Mantenga primero lo primero en su vida. The Lord is showing you his mercy Porque es que el Señor le está mostrando su misericordia a by usted giving you another chance. al darle otra oportunidad. So get up, Así que levántate, move on, muévete hacia adelante and worship the Lord. y adora al Señor. Amén. So sometimes we suffer as a consequence of our own sin. Así que hemos aprendido que a veces sufrimos como consecuencia de nuestro propio pecado. But sometimes Pero a veces, we iglesia, suffer for the cause of the Lord. sufrimos por la causa de Dios. Sometimes we're persecuted for preaching about Christ. A veces nosotros sufrimos porque somos perseguidos por predicar a Cristo y por la causa de Cristo. As Christians, ¿Sabe? Como cristianos, we will face persecution nosotros vamos a vivir persecución. at some point of some kind in our lives. En algún punto de nuestra vida, en alguna manera o de alguna forma, nosotros vamos a sufrir persecución. And for some, it will be more severe than others. Para algunos de nosotros, los cristianos, va a ser mucho más severo que otros. Let's take a look at Paul and Silas Y me encantaría que fuéramos a la historia de Pablo y Silas in the book of Acts. en el libro de Hechos. They were put in prison. Y nos cuenta la historia que Pablo y Silas fueron arrojados literalmente a la prisión. They had done a miracle for the Lord, Ellos acababan de hacer un milagro para el Señor. and it made the people mad. Y la gente a cual él hizo el milagro se enojó muchísimo con Pablo y Silas. So they complained and they put him in prison. Así que esta gente se quejó y arrojaron a Pablo y a Silas a la cárcel. So the civil officers tore the garments off of Paul and Silas. Y nos cuenta la historia que los gobernadores agarraron y totalmente rompieron las vestiduras de Pablo y Silas. And they beat them with rods. Y cuenta también que con palos agarraron y los castigaron. Then they put them in the inner prison, Cuenta también la historia que los arrojaron al calabozo más profundo de la prisión. which I'm sure was very dark. Y estoy seguro que estaba muy oscuro ese lugar. And they put their feet in stocks. Y cuenta también que pusieron sus manos y sus pies en el cepo. Paul and Silas were going through all of this Pablo y Silas iban por medio de todo esto. for the cause of Christ. Y ellos sufrieron todo esto por la causa de Cristo. So as they were suffering for Christ, Así que mientras Pablo y Silas estaban sufriendo por la causa de Cristo, how did they respond? ¿cuál fue la respuesta de ellos? Let's read in Acts 16 and Y 25. vamos a leerlos en Hechos 16, 25. Hechos 16, 25 dice así: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantaban himnos a Dios. How did they respond?
¿Cómo respondió Pablo y Silas? They worshipped. Adoraron Exactly. a Dios, exactamente. In Acts chapter 5, En Hechos capítulo 5, we read about another time that apostles were arrested for Christ. leemos Hechos capítulo 5, versículo 41, leemos otra historia donde los apóstoles fueron arrestados por la causa de Cristo. And let's read how they responded in verse 41. Y leamos en el versículo 41 cómo ellos respondieron a la causa de Cristo. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios les había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. They rejoiced Ellos se regocijaron because the Lord had considered them worthy porque es que el Señor los había considerado dignos to suffer for his de cause. sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Wow. So if you're suffering for the cause of Christ, Así que déjeme decirle hoy, si usted por alguna manera o de alguna manera está sufriendo por la causa de Cristo, rejoice regocíjese. because the Lord has considered you worthy to suffer for Porque esto his name. significa que el Señor lo ha considerado a usted digno de sufrir deshonra por la causa de Jesús. So maybe you aren't suffering for Christ right now. De pronto usted dice, pero Katie, yo no estoy sufriendo realmente por la causa de Cristo. And maybe you aren't suffering as a result of your own Y de sin. pronto usted está diciendo, Katie, yo no estoy sufriendo tampoco por la causa de mi propio pecado. Maybe you're suffering and you just don't know why. Quizás tú estás sufriendo y no tienes la más mínima idea por qué estás sufriendo. It doesn't make sense. Y tú dices, esto no tiene sentido. You keep asking the Lord, why am I going through this? Y le sigues preguntando al Señor, Señor, ¿por qué sigo sufriendo? Why me? ¿Por qué me pasa esto a mí? Don't be discouraged. Déjame decirte hoy, no te desanimes, iglesia. You are not alone. Tú no estás solo, tú no estás sola. If you read through the Bible, Si tú lees la historia de la Biblia, you will find story after story vas a encontrar historia tras historia, about God's people suffering and not knowing why. donde tú vas a encontrar gente de Dios que sufría y no sabía por qué estaba sufriendo. And sometimes at the end of the story, Y a veces, al final de esta historia, we can see why they had to suffer. nos damos cuenta por qué estas personas sufrían. For example, Joseph. Por ejemplo, José. He was sold by his brothers into slavery. Cuenta la historia que José fue vendido por sus hermanos como un esclavo hacia Egipto. And then he ended up in jail for something he didn't do. Y él terminó siendo arrojado en la cárcel por algo que él realmente no había cometido. But all of the things he suffered Pero cuenta la historia que todas las cosas que José sufrió brought him to the right place at the right time. llevaron a José al lugar correcto en el momento correcto. Because of his suffering, Porque es que sabes, cuando José sufrió, he saved his family. él salvó su familia, He saved God's people. salvó al pueblo de Dios. And after his suffering was over, Y me encanta porque dice que después de que terminó su sufrimiento, Joseph told his brothers in Genesis 50:20, en Génesis 50:20 cuenta que José se acercó a sus hermanos y les dijo así: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. wow. Wow. Sometimes at the end of our suffering, A veces, iglesia, al final de nuestro sufrimiento, we get to see why we had to suffer. nosotros nos damos cuenta de por qué realmente estamos sufriendo. But sometimes Pero a veces, iglesia, the reason isn't as obvious to us. la razón no es tan obvia para nuestros ojos. Sometimes we'll never know. A veces jamás lo vamos a saber. But hear this. Pero escucha esto muy bien, iglesia. No matter if we see it or not, No interesa si tú ves la razón de tu sufrimiento o no. the Lord uses our suffering. El Señor usa tu sufrimiento. The Lord uses our suffering to mold us into the people He created us to be. El Señor usa nuestro sufrimiento para moldearnos a llegar a ser las personas que Él quiere que nosotros seamos. James 1:2-4 says, Santiago capítulo 1 del 2 al 4 dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas o sufrimiento, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada.
Being like Christ is a process, Déjenme decirles algo, ser como Cristo es un proceso. and that process involves suffering. Y este proceso siempre incluye sufrimiento. But the end result Pero el resultado final del sufrimiento is beautiful. es hermosísimo. 1 Peter 1, 6 and 9 reminds us of this. Nos recuerda Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 6 al 9. Dice así. Primera de Pedro 1 del 6 al 9. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. These 4 verses Estos 4 versículos que acabamos de leer are powerful. son muy poderosos, iglesia. Take a note and read them this week. Anótelo si puede y esta semana léalo en su casa. These verses tell us that the result of our suffering Es porque es que estos versículos nos está hablando acerca del final y el resultado de nuestro sufrimiento. it says the result is the strengthening of our faith. Y nos dice que el resultado de nuestro sufrimiento es que nuestra fe va a ser fortalecida. And our faith is more precious than Y gold. también dice que nuestra fe es mucho más precioso que el oro puro. Because the result of our faith Porque el resultado de nuestra fe is the salvation of our soul. es la salvación de nuestras almas. The Lord uses our suffering to mold our character El Señor usa nuestro sufrimiento para moldear nuestro carácter, and to strengthen our faith. para fortalecer nuestra fe. But He also uses our suffering Pero el Señor también usa nuestro sufrimiento to bring us close to His heart. para acercarnos a su corazón. And being close to the Lord's heart Déjeme decir lo siguiente, estar cerca al corazón de Dios is the best thing in the whole world. es lo mejor que le pueda pasar a usted en esta vida. I would suffer for the rest of my life Yo sufriría por toda mi vida if that means being close to the Father's si eso heart. significa que voy a estar al final cerca del corazón de Cristo. And that's a bold statement. Y esto es una afirmación muy valiente. To say I would suffer for the rest of my life, Decir que usted sufriría por toda su vida. but it's true. Esto es verdadero. I wouldn't say it if I didn't mean Yo it. no lo diría si no fuese verdad, iglesia. I would suffer Yo sufriría si tuviera que hacerlo. if it means being close Si esto significa estar cerca to the Father's heart. del corazón del Padre. I was having a conversation with a friend the other day, Hace unos días atrás estaba teniendo una conversación con una amiga mía. and she's suffering something really difficult in her life right now. Y ella está pasando por un momento muy difícil en su vida. Está sufriendo algo muy fuerte en su vida. She told me this. Y me dijo lo siguiente. She said, although we usually try to avoid suffering, Aunque a veces tratemos de evitar el sufrimiento, the Lord wants us to embrace it. el Señor quiere que nos apropiemos del sufrimiento. Déjeme repetírselo. Aunque a veces tratemos evitar el sufrimiento, el Señor quiere que nos apropiemos del sufrimiento. Because when we embrace our suffering, ¿Sabe? Porque es que cuando usted y yo nos apropiamos del sufrimiento que estamos pasando, we take it to the Lord and cry out to the Lord. lo que ocurre es lo siguiente. Significa que usted va ante el Señor y le entrega ese sufrimiento al Señor. And that draws us closer to His heart. Y lo que significa es lo siguiente, es que usted se va a acercar al corazón del Señor. It allows the Lord to work deep in our hearts. Y esto permite al Señor poder trabajar profundamente en nuestro carácter y en nuestro corazón. When I think about my favorite times of prayer, Cuando yo pienso en mis momentos favoritos que he tenido de oración en mi vida, times when I have felt closest to the Lord, los momentos donde más cercana me ha sentido el Señor, they have all been during times of suffering. han sido en momentos donde estoy sufriendo.
times when I have been hurt, Momentos broken. donde quizás me han herido, momentos donde mi corazón ha sido quebrantado. Our hurt and our suffering Porque es que sabe, nuestro dolor y nuestro sufrimiento, iglesia, can very easily lead to anger and bitterness in our muy hearts. fácilmente nos puede llevar al dolor y al odio y al resentimiento. But if we take our hurt and our brokenness to the Lord, Pero cuando usted toma este dolor y este resentimiento y se lo lleva al Señor we lay them at His feet. y lo rendimos ante los pies de Dios We surrender our heart. y rendimos nuestro corazón ante Dios, We surrender our hurt and our brokenness. rendimos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro quebrantamiento ante Dios, He takes that hurt and lo brokenness que hace Dios es que toma este dolor y este sufrimiento and He makes it beautiful. y Él lo hace hermoso. In Luke chapter 4, ¿Sabe? Lucas capítulo 4, verses 18 and 19, versículo 18, 19. Jesus was in the synagogue Nos cuenta que Jesús estaba en la sinagoga and he read a portion of Isaiah, y cuenta la historia que Jesús se paró frente a todos y leyó una porción del libro del profeta Isaías. and he declared that the scripture had been fulfilled. Y él dijo, la escritura hoy verdaderamente se And cumple. he declared that he was the one who fulfilled the scripture. Y Jesús dijo, se cumple esta escritura por medio de mí, dijo Jesús. Let's read it in verses 18 and Y 19. vamos a leer capítulo 4, versículo 18 y 19 de Lucas. Y dice así, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. As I was studying this, Y sabe, mientras yo estudiaba esta porción de la Biblia, I went to the book of Isaiah yo fui al libro de Isaías a leer lo que Jesús leyó. and I was reading what the Lord was reading. Y yo estaba leyendo esto que Jesús leyó. And if Jesus had kept reading, Y si Jesús hubiese leído lo que seguía después de esto, the verse that he would have read next el versículo que le seguía era el siguiente. is found in Isaiah 61, 3. Era Isaías 61, versículo 3, que dice así: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Y vamos a leer lo que dice aquí: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas. Jesus has brought beauty where there were only ashes. ¿Sabe? Jesús trajo belleza donde solamente habían cenizas. Una gozosa bendición en lugar de luto. Jesus has given us a joyous blessing where we once were mourning. Jesús nos ha dado una gozosa bendición donde existía luto y tristeza. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Jesus has given us festive praise instead of despair. Porque es que Jesús nos ha dado una festiva alabanza en vez de desesperación, iglesia. Jesus brought us hope. Jesucristo ha traído esperanza. This suffering will not last forever. Este sufrimiento por el cual estás pasando no será para siempre. But we have to cry out to the Lord. Pero usted y yo tenemos que clamar al Señor. And we have to keep first things Y first in our tenemos que lives. mantener primero lo primero en nuestras vidas. In the last line of verse 3 it says, in their righteousness. Y me encanta lo que dice en el versículo 3, la última línea, la última oración dice así: en su justicia. We have to live for Christ. Significa que usted y yo tenemos que vivir en la justicia para Cristo. We have to walk in righteousness. Tenemos que caminar en justicia para Cristo. And when we do, Y cuando usted y yo caminemos y vivamos en justicia para Cristo, what does the last part of that verse ¿y say? qué es lo que dice esta última parte? We will be like great oaks Dice que seremos como grandes robles that the Lord has planted for His que glory. el Señor ha plantado para su propia gloria. If we cry out to the Lord Si clamamos al Señor and we keep first things first, y mantenemos primero lo primero and if we take our suffering to the Lord y llevamos todo nuestro sufrimiento ante el Señor, iglesia,
and we're willing to let it go, y estamos dispuestos a dejar ir nuestro sufrimiento, to let go of the anger, the bitterness, dejar ir la rabia, dejar ir el dolor y el resentimiento. to let go of the questioning, Si usted de pronto le dice al Señor, Señor, yo voy a dejar de cuestionarte tanto, the Lord will be glorified in our suffering. el Señor va a ser glorificado en nuestro sufrimiento. The Lord has seen your suffering. Déjeme decirle hoy algo, iglesia. El Señor ha visto su sufrimiento. Know that the Lord is with you. Quiero que usted sepa hoy que el Señor está con usted. He has not abandoned you. El Señor no le ha abandonado. Cry out to the Lord. Es tiempo de clamar al Señor. Give your suffering to Him. Es tiempo de entregarle tu sufrimiento a Dios. Let Him draw you near to His Es loving tiempo heart. que el Señor atraiga tu vida hacia su corazón. And always, Y siempre, iglesia, no matter what, no importando lo que ocurra en tu vida, worship the Lord. adora al Señor. Stand with me if you will. Quisiera que nos pusiéramos de pie en esta mañana. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.